Una mujer desaparece entre dos paradas, sin testigos ni pistas. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su presentador, Carlos. Hagamos crecer este círculo de amantes del misterio. Comenta y comparte desde donde nos estás viendo. Vuestros mensajes dan vida a este canal. Ahora, comencemos. Era una mañana luminosa y fresca de principios de septiembre, cuando la tranquila rutina de Pennycross-on-Tarn, un modesto pueblo enclavado entre las colinas de Wiltshire y los prados calcáreos que se extendían más allá, se vio perturbada, por primera vez. Los aldeanos, que se enorgullecían de sus céspedes ordenados, sus rutinas respetables y su gran respeto por los asuntos ajenos, siempre que pudieran comentarse tomando el té, ya estaban ocupados especulando sobre la inminente fiesta de la cosecha. El evento, presidido por la señora Penélope Faraday de Elmbank, prometía bizcochos, rifas de labores de costura y la banda de música de Lower Bristow, todo ello bajo el ondear de los banderines colgados entre la iglesia y el salón del pueblo. La señorita Jane Marple había llegado 2 días antes para visitar a su querida amiga, la señorita Lavinia Wicks, quien la había invitado a Pennycross para una semana de respiro del bullicio de St. Mary Mead. Lavinia, una maestra jubilada de 1900, modales enérgicos y una notable colección de mantelería con ribetes de encaje, vivía sola en una modesta pero alegre cabaña llamada Beechcroft. La señorita Marple, opinando que cualquier pueblo, por tranquilo que fuera, tenía su propia dosis de intriga, aceptó con discreta complacencia. Las 2 damas habían tomado té en el salón esa mañana, disfrutando del suave tintineo de la porcelana y del dulce aroma a lavanda de la jardinera. «¿Oíste?», dijo Lavinia untando mantequilla a un panecillo con precisión militar, «que Margaret Quayle no se bajó del tren anoche. Su sobrina estuvo esperando siglos en la estación». La señorita Marple levantó la vista con dulzura. «¿Margaret Quayle es la hermana del reverendo Quayle de Beacham?» No, querida. Margaret es la viuda de Jonathan Quayle. Regentaban esa tienda de antigüedades en Farncombe. Se mudó aquí hace 2 meses, a Rose Cottage. Una mujer bastante distante, si quieres saber mi opinión. Pero al parecer tomó el tren de las 6:35 desde Paddington. El revisor la vio subir y nunca se bajó en Pennycross. Simplemente desapareció. La señorita Marple arqueó una ceja. En efecto. ¿Y este era el último tren del día? Sí. Hubo un alboroto tremendo. El jefe de estación, el señor Welby, un hombre muy engreído que cree que su gorra es una corona, insiste en que ella no estaba entre los pasajeros que descendían. La pobre Alice, la sobrina, estaba fuera de sí. Me atrevería a decir que habrá algo al respecto en la Gaceta mañana. Al final, no hubo necesidad de esperar. En menos de 1 hora, la noticia se había extendido por Pennycross como la mermelada. Demora sobre un bollo caliente. La señora Meldrum, que trabajaba por las mañanas en la oficina de correos y por las tardes en su jardín cotilleando por encima de la valla, ya había informado a su carnicero, a su vecino y al ama de llaves del vicario de que algo extraño había sucedido en la estación. Para la hora de comer, la situación se había convertido en una desaparición en toda regla, con teorías descabelladas que incluían amnesia, fuga e incluso secuestro. Los aldeanos estaban fascinados. La señorita Marple, sin embargo, se guardó sus opiniones. A las 3 de esa misma tarde, el reverendo Markstone convocó una reunión improvisada del comité de fiestas en la sacristía de la iglesia. Supuestamente, era para hablar sobre la colocación de los banderines, pero la conversación inevitablemente cambió. «Siempre he dicho que ese andén de la estación está muy poco iluminado», murmuró el coronel Denning, un hombre corpulento, con el bigote permanentemente erizado.
Allí podría pasar cualquier cosa, y no hay guardia de estación después de las 8. ¡Qué ridículo! La señora Faraday, que se consideraba la brújula moral del pueblo, se acercó confidencialmente. Dicen que su equipaje fue enviado por delante, las 3 maletas, pero el maletero jura que nunca desembarcó. La idea de que se hubiera caído a Vicente entre las vías es horrible. Seguramente alguien la habría oído. La señorita Marple, sentada tranquilamente al final de la mesa, junto a un tapiz que decía: «No codiciarás la médula de tu prójimo». Bebió un sorbo de té y miró la taza humeante, como si guardara secretos. No habló, pero sus dedos retorcieron lentamente los flecos de su cardigan, un gesto que quienes la conocían reconocerían como señal de que algo había llamado su atención. Después de la reunión, ella y Lavinia pasaron por la estación de Pennycross, una modesta estructura de ladrillo con un solo banco, un gato dormido acurrucado debajo y un letrero descolorido que aún conservaba restos de pintura opaca de la guerra. El jefe de estación, el señor Welby, estaba de pie cerca de la ventanilla fumando una pipa, visiblemente agitado. «No me gustan los misterios», le decía al agente Green, un joven que parecía un poco perdido. «La gente no desaparece así como... así». La señorita Marple se acercó con suavidad, casi con aire de disculpa. «Disculpe, pero ¿puedo preguntar si alguien vio a la señora Quayle a bordo del tren antes de que llegara a Pennycross?» «Bueno», dijo el señor Welby, entrecerrando los ojos a través del humo de la pipa. El revisor del tren de las 6:35 dijo que subió en Paddington y mostró su billete. Su compartimento era el tercero desde adelante. Nadie en su vagón recuerda que se bajó. Es todo muy extraño. ¿Y el tren en sí? Ya lo revisé. No hay nada en los baños ni en los compartimentos. Simplemente no está. La señorita Marple asintió lentamente con voz suave. «Gracias. Es inevitable preguntarse, si una persona desapareciera sin bajarse del tren, quizá la respuesta no esté en la estación, sino en el viaje mismo». El agente Green la miró con la vaga incomodidad de quien sospecha que le están tomando el pelo. «Lo estamos investigando, señora». «Seguro que sí», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Pero recuerde, las personas son como los trenes, jovencito. Funcionan según una rutina, pero de vez en cuando se detienen por razones misteriosas». Mientras, ella y Lavinia continuaban su camino a casa. El sol proyectaba largas sombras sobre el camino. La expresión de la señorita Marple era pensativa, no seria. Sin embargo, tras sus ojos plácidos, su mente ya había comenzado a analizar lo poco que sabía. Una mujer solitaria, un tren con retraso, sin testigos, sin equipaje, sin cuerpo, solo ausencia. Y en su larga vida observando la naturaleza humana desde las ventanas de los salones y los bancos de las iglesias, la señorita Marple había llegado a comprender una cosa indudable. Nadie desaparece verdaderamente sin motivo. La mañana siguiente, las tranquilas calles de Pennycross-on-Tarn bullían, no con coches ni bicicletas, sino con palabras. La desaparición de la señora Margaret Quayle se había incrustado en el tejido social del pueblo, adhiriéndose como una niebla húmeda a los setos, los mostradores de las tiendas y las mesas de los salones de té. Si bien las investigaciones oficiales aún no habían arrojado resultados concluyentes, abundaban las teorías extraoficiales. La sala de estar de la señora Weeks se había convertido en una especie de puesto de escucha. La señorita Marple, tejiendo en su sillón habitual, recibía un torrente constante de chismes cortesía de Lavinia y su desfile de visitantes bien intencionados. Rara vez opinaba, pero su oído era agudo, y su mente tejía los fragmentos de conversación en delicados hilos de posibilidad. Siempre fue una mujer peculiar,
declaró la señora Honoria Latchcombe, quien en su día había dado clases de piano a una prima de la señora Quayle y ahora consideraba esto una especie de testigo experto. Generalmente era reservada. Siempre caminaba con su paraguas, incluso cuando no llovía. Le dijo al tendero que prefería las cosas en frascos. Eso dice mucho, ¿no crees? Lavinia emitió un zumbido neutro, del tipo que podría indicar acuerdo o una leve indigestión. La señora Latchcombe se inclinó hacia adelante, bajando la voz con aire conspirador. Se dice que estuvo involucrada en un lío legal. Una disputa por una herencia, nada probado, por supuesto, pero una mujer que guarda todos los recibos durante 20 años no está, en mi opinión, en su sano juicio. Las agujas de la señorita Marple hicieron clic suavemente. Después de que la señora Latchcombe se marchara en un arrebato de vanidad, Lavinia suspiró y se volvió hacia su invitada. Me pregunto qué le habrá pasado a la pobre Jane. Es como si se la hubiera tragado la tierra. La señorita Marple no levantó la vista de su labor. La tierra rara vez hace eso, Lavinia, y cuando lo hace, suele dejar un poco de desorden. La tienda general de Pennycross se estaba gestando una narrativa diferente. El señor Elwyn Trask, el propietario, un hombre de movimientos lentos, manos grandes y aficionado a etiquetar latas, mantenía una conversación especulativa con el agente Green, quien había llegado para pedir azúcar de cebada y hablar de la opinión pública. «Te diré lo que pienso», dijo Trask ajustándose el delantal. «Nunca tuvo intención de llegar. Probablemente lo planeó todo. Se escabulló en una parada anterior, se cambió de ropa, cambió de nombre. Ese tipo de cosas». Green frunció el ceño. «Pero ¿por qué molestarse en enviar su equipaje por adelantado?» Trask se encogió de hombros. «Señuelos, distracción. Leí sobre esas cosas en El Correo del Pueblo, una mujer despechada. O algo por el estilo». Afuera se escuchó a la esposa del vicario, la señora Markston, susurrarle a un transeúnte que ella no me sorprendería si fue suicidio. Era viuda, ¿sabe? Vivía sola. Esa casa, Rose Cottage, es terriblemente silenciosa. A veces el dolor enfurece a la gente. Sin embargo, el centro de la actividad se había convertido en la propia estación de Pennycross. Los periodistas aún no habían bajado, pero los curiosos locales habían empezado a pasar despreocupadamente, lanzando miradas al andén como si la señora Quayle fuera a reaparecer tras una columna. El señor Welby, el jefe de estación, había empezado a fumar su pipa con teatral indignación, desestimando las preguntas con frases como procedimientos ferroviarios y coordinación continua. La señorita Marple y Lavinia volvieron a dar su paseo vespertino en esa dirección, no por curiosidad, como insistió Lavinia, sino para tomar aire fresco y circular. En la estación se encontraron con la joven Alice Quayle, su sobrina, de pie junto a la taquilla, con los ojos entornados por el cansancio y una carta aferrada en la mano. Era una joven esbelta, de cabello rubio ceniza recogido en una trenza suelta y con un ligero olor a almidón y jabón. «Pensé que quizá me había escrito desde algún sitio», murmuró Alice con voz quebrada. «Pero es solo de mi abogado. Voy a recoger la llave de su caja fuerte en el pueblo. Sigo esperando que suene el teléfono, o que alguien venga, pero es como si nunca hubiera estado aquí». La señorita Marple la miró con amabilidad y escrutadoramente. «¿Notaste algo extraño en ella en los últimos días?» Alice se mordió el labio. Estaba inquieta. Caminaba de un lado a otro por las noches. A veces salía de casa después de cenar para dar largos paseos, y una vez la encontré mirando una caja de fotografías antiguas, llorando. Pero nunca me dijo por qué. «¿Habló de alguien en particular?», preguntó la señorita Marple. «¿Quizás de alguien de su pasado?».
Mencionó a un hombre una vez. Solo capté el nombre. El señor Erskine. Le pregunté quién era, pero me dijo que había pasado mucho tiempo. No insistí. Erskine, repitió la señorita Marple en voz baja. No es un nombre que se escuche a menudo. Alice asintió distraídamente y luego esbozó una sonrisa trémula. Usted es la señorita Marple, ¿verdad? La tía Margaret decía que era muy inteligente, como un microscopio para el corazón de la gente. La señorita Marple se sonrojó levemente y se ajustó los guantes. La gente suele mostrar más de lo que pretende, querida. Solo hay que mirar con mucho cuidado. Esa tarde, cuando el crepúsculo se colaba por las ventanas enmarcadas por hiedra de Beechcroft Cottage, Lavinia regresó de vísperas con un poco de información. El reverendo Markstone dice que Margaret Quayle estuvo comprometida hace años con un hombre que murió en la India, un primo de una familia local. No estaba seguro de quién era, pero al parecer nunca se recuperó del todo. La señorita Marple permanecía sentada tranquilamente junto a la ventana, con la mirada fija no en el jardín que se oscurecía, sino en los tejados bajos e inclinados de Pennycross. En algún lugar bajo las chimeneas y las jardineras, alguien conocía la verdad, no solo sobre la desaparición de Margaret Quayle, sino sobre su vida y las fuerzas que la habían llevado a desaparecer entre dos estaciones, dos mundos. A la mañana siguiente se produjo un acontecimiento inesperado. Lavinia había ido a la frutería, y la señorita Marple, que se quedó sola con su té, notó un sobre delgado deslizado por debajo de la puerta. No tenía dirección, solo su nombre escrito con letra insegura. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había un trozo de periódico roto y una sola línea escrita a lápiz. Ella nunca tuvo intención de llegar. La señorita Marple le dio la vuelta al papel, examinó la letra y luego lo guardó con cuidado entre las páginas de su cuaderno. El reloj de la repisa dio las 10. A lo lejos, el tenue silbido del tren de media mañana resonó entre las colinas. Afuera, Pennycross-on-Tarn seguía con sus actividades. Compraba bollos, arreglaba crisantemos y barría los porches. Pero la señorita Marple sabía que no debía dejarse llevar por las apariencias. Las apariencias, como los horarios, podían organizarse, con ingenio, y alguien en algún lugar había organizado con esmero. A la mañana siguiente de la llegada de la nota anónima, la señorita Marple se dedicó a su habitual ritual de té matutino con una inusual agudeza en la mirada. Mientras doblaba la servilleta y seleccionaba una rebanada de pan tostado del estante, sus pensamientos se centraban menos en el desayuno y más en la críptica frase que ahora guardaba cuidadosamente entre las páginas de su pequeño cuaderno. Ella nunca tuvo intención de llegar. Las palabras, aunque pocas, sugerían una intención. No un accidente ni una fantasía, sino un plan. Y ese plan, si la señorita Marple supiera algo sobre los delicados entretejidos de la vida aldeana, no habría surgido de forma aislada. Después del desayuno, se dirigió a la oficina de correos con el pretexto de comprar sellos, dejando a Lavinia puliendo la lámpara de latón del recibidor y murmurando que el sermón del vicario estaba demasiado complacido consigo mismo. El aire era fresco y dulce, con el aroma a heno y hojas marchitas. La campanilla sobre la puerta de la oficina de correos sonó al entrar. Tras el mostrador, como siempre, estaba la señora Meldrum, con el pelo canoso recogido en un moño que parecía tallado en granito. Se alegró al ver a la señorita Marple. «Oh, buenos días, señorita Marple. Qué tiempo tan bonito, ¿verdad? Ideal para airear las mantas. O para guardar secretos», añadió con un guiño. «En efecto», dijo la señorita Marple amablemente, dejando su monedero sobre el mostrador. «Esperaba comprar media hoja de sellos, y si sabe algo más, algo de información sobre la señora Quayle,
La señora Meldrum se inclinó, bajando la voz hasta un susurro casi reverente. No debería decirlo, la verdad, pero yo... tener... Escuché algo extraño. La señorita Marple asintió con gesto alentador. Al parecer, Margaret Quayle envió un telegrama el día de su desaparición, dirigido a ella misma, a nombre de Rose Cottage. Un poco raro, ¿no te parece? ¿Para ella misma?, preguntó la señorita Marple, entrecerrando ligeramente los ojos. Eso dicen. Lo entregaron en la estación de Paddington la misma tarde que subió al tren. Un sobre sencillo. Solo la hora de llegada, 6:35, y 2 iniciales. La señorita Marple le dio las gracias con la debida sorpresa, pero su mente ya estaba ocupada. Más tarde esa mañana, Lavinia convenció a la señorita Marple para que la acompañara a un pequeño almuerzo del comité celebrado en el salón del pueblo. La reunión tenía como objetivo ultimar los detalles del concurso de mermeladas de la fiesta de la cosecha, pero como la mayoría de las reuniones en Pennycross esa semana, rápidamente se desvió de su propósito original. La señora Faraday, armada con un portapapeles y una expresión significativa, presidía. Tengo repetidamente dijo que la mermelada de rosa mosqueta es no mermelada. Insistió sin dirigirse a nadie en particular, antes de suspirar profundamente y mirar a la señorita Marple. Supongo que estamos todos bastante distraídos. Este terrible asunto con la señora Quayle ha puesto el pueblo patas arriba. La señora Pollard, quien había quedado en segundo lugar en la categoría de Esponja Victoria del año pasado y nunca perdonó, a la ganadora intervino. Siempre pensé que tenía el aspecto de alguien con cargas, ¿no crees? Había una sombra a su alrededor. Una de esas personas que parecen llevar algo invisible pero pesado. La señora Mildred Wynne, maestra de escuela dominical y apasionada por las novelas góticas, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿O quizás la estaban siguiendo? ¿Persiguiendo una herencia secreta? ¿Una venganza? ¿Veneno en una taza de té prestada? La señora Faraday la miró con dolor. De verdad, Mildred, esto no es los misterios de la señora Radcliffe. La señorita Marple no dijo nada. Siempre había creído que los misterios reales eran mucho menos dramáticos que la ficción, pero infinitamente más complejos. Al fin y al cabo, los corazones humanos rara vez funcionaban según las líneas pulcras de las novelas. A media tarde se encontraba de nuevo cerca de la estación de Pennycross. Los trenes pasaban con poca frecuencia y el andén permanecía en silencio. Era el momento perfecto para observar. Paseaba por el borde, mirando discretamente la vía muerta donde a veces aparcaban los vagones de mercancías. El gato de la estación la miró parpadeando desde debajo del banco. Cerca de allí, el señor Welby resoplaba, con la vista fija, en las vías, aunque la notó claramente acercarse. «Señorita Marple», dijo tocándose la gorra. «¿Sigue husmeando?» Ella sonrió. «Es una mala costumbre mía, aunque es más bien que me gusta ver cómo encajan las cosas. Bueno, no veo que encaje. Una mujer subió a un tren y no se bajó. Registramos el tren, registramos la estación. La compañía ferroviaria envió a alguien desde Londres esta mañana. Nada, solo unas pocas marcas de desgaste y un compartimento vacío». ¿Estaba realmente vacío? Bueno, su abrigo estaba allí, doblado sobre el asiento. No llevaba bolso. Qué raro pensándolo bien. En efecto, dijo la señorita Marple con suavidad, las mujeres rara vez se separan de sus bolsos voluntariamente. Se volvió hacia el horario que estaba junto a la ventanilla. ¿Pasó algún tren durante la parada de las 6:35? Bueno, sí, dijo el señor Welby, rascándose la cabeza. El tren de carga de las 6:38 desde Beacham. No para aquí. Pasa por la vía en dirección este, al otro lado del andén. Los ojos de la señorita Marple parpadearon.
trenes de mercancías. Qué cosas tan curiosas, tan llenos de rincones. Todavía usan los viejos vagones de ganado. Algunos de ellos, creo. La señorita Marple sonrió. Gracias, señor Welby. Es un detalle muy útil. Los trenes son muy reveladores, si se piensa en ellos como obras de teatro. ¿Obras de teatro?, repitió desconcertado. Todos deben entrar y salir, respondió simplemente. Pero el truco, verás, es saber si salieron por los laterales o por la puerta principal. Más tarde, durante la cena, Lavinia comentó que la señorita Marple parecía bastante tranquila. Solo pensaba, respondió ella removiendo suavemente la sopa, que la gente suele subestimar la utilidad de algo tan mundano como un horario. Es como la rutina social. Cualquier cosa que la altere tiende a notarse. ¿Y qué crees que se ha alterado aquí? La señorita Marple miró por la ventana, donde se cernían las sombras del atardecer. La verdad, Lavinia, alguien se ha tomado muchas molestias para alterar el orden natural de las cosas. Pero la verdad siempre intenta enderezarse al final. Antes de que Lavinia pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Era Alice Quayle. Tenía los ojos demacrados por la fatiga, pero se mantenía serena. «Disculpe la intromisión», dijo, en voz baja. «Pero acabo de llegar de Rose Cottage. Había algo en el correo, algo extraño, pensé que debería verlo». Extendió un sobre. Era una bolsa de papel manila desgastada, de las que suelen usar los bufetes de abogados, con la dirección escrita a mano. Señorita Margaret Quayle. Personal. La señorita Marple lo abrió con cuidado. Dentro había un solo objeto. Un pase de Midmamasentose, tren viejo y quebradizo. Descolorido, arrugado y con las iniciales P.J. en la esquina, y detrás, garabateado con tinta apresurada en el reverso de una postal en blanco, solo una línea. Dijo que llegaríamos juntos. La señorita Marple levantó la vista lentamente. Su expresión era ilegible. ¿Tu tía mencionó alguna vez ese pase de tren?, preguntó. Alice negó con la cabeza. Nunca, pero también encontré una fotografía escondida detrás de una estantería. 2 personas en un andén. Creo que podría ser ella y otra persona. La señorita Marple tomó la foto. Al principio no dijo nada, pero su mirada se posó en el hombre que estaba junto a una Margaret Quayle, mucho más joven, con el brazo apoyado suavemente sobre su hombro. El reverso de la foto tenía un sello. Estación de Danscombe, junio de 1923. Bueno, murmuró finalmente la señorita Marple, parece que la señora Quayle no siempre viajaba sola. Al día siguiente, una lluvia lenta llegó a Pennycross-on-Tarn, de esas que silbaban suavemente contra los cristales y se aferraban a los setos como un secreto a la espera de ser revelado. La niebla se cernía sobre los tejados, difuminando los contornos de las chimeneas y obligando a la mayoría de los aldeanos a quedarse en casa. Pero no la señorita Marple. Se levantó temprano abrigada con su impermeable y llevando su libreta discretamente en el bolso, un objeto sencillo con correas resistentes y un cierre que había pertenecido a su madre. Para entonces ya había un revuelo oficial. El agente Green, guiado más por el deber que por el instinto, había empezado a tomar declaraciones y a tocar puertas. La noticia había llegado a las autoridades del condado, y se esperaba la llegada del inspector de Chippenham. El inspector Buller, un hombre de mandíbula firme, mirada suspicaz y poca paciencia, para el mediodía. Mientras tanto, Pennycross ya había designado a su sospechoso. Su nombre era Lionel Fitch. El señor Fitch, que vivía a las afueras del pueblo, en una modesta cabaña de ladrillo rojo tras un invernadero destartalado, era conocido por 2 cosas: su temperamento hosco y su antiguo empleo en Quayle & Company, la empresa de antigüedades que dirigía el difunto esposo de Margaret Quayle.
La conexión había bastado para encender las conversaciones de todos en el pueblo. «Lo despidieron, ¿sabes?», murmuró la señora Faraday a Lavinia mientras comían bollos esa mañana. Allá por 1938, hubo un lío por unos jarrones chinos, mal catalogados. Margaret Quayle juró que intentó hacer pasar una reproducción por auténtica. Un asunto desagradable. ¿Hablaron alguna vez después?, preguntó Lavinia. Ni una palabra. Pero se mudó a Pennycross hace 3 años. ¿Casualidad? La señora Faraday arqueó las cejas dramáticamente. La señorita Marple, sentada cerca de la chimenea, no dijo nada, pero sus ojos se movían con una intención sutil. Poco después de las 11, el ruido del coche del inspector Buller crujiendo sobre la grava frente a Beechcroft Cottage anunció su llegada. Lavinia se asomó a través de las cortinas de encaje y declaró que parecía alguien que interrumpiría una boda para preguntar sobre fraude fiscal. La señorita Marple, sin embargo, lo saludó con cálida cortesía. «Señorita Marple», dijo Buller ajustándose el cuello del abrigo al entrar, «he oído hablar de su reputación. Espero que me perdone si prefiero recurrir a la policía convencional. Trataremos esto como una posible investigación criminal, a la espera de pruebas». «No esperaba menos, inspector», respondió la señorita Marple con suavidad. «Pero me parece que los pequeños detalles, sin importancia para la mayoría, a veces pueden arrojar algo de luz». El inspector asintió, aunque sin entusiasmo. «Empezamos con Lionel Fitch. El hombre tiene antecedentes con el difunto. Bueno, presumiblemente fallecido, y no tiene coartada. Dice que estaba en casa leyendo, solo, sin testigos. Niega haber tenido contacto con la señora Quayle recientemente. Dice que no ha hablado con ella desde el asunto de Farncombe. Sin embargo, un vecino dice que lo vieron cerca de Rose Cottage hace 2 semanas, merodeando. Algo sobre recoger una paleta de jardinería que ella había tomado prestada». Buller gruñó con escepticismo. «Registraremos su casa». La señorita Marple no discutió. Simplemente le sirvió una taza de té. La casa de Lionel Fitch se alzaba bajo las ramas marchitas de un abedul moribundo, con el jardín descuidado y el invernadero destrozado por un lado. El agente Green estaba de pie junto al inspector Buller, libreta en mano, esforzándose por parecer imponente. Fitch abrió la puerta con un cardigan con los puños deshilachados y una expresión agria. Su cabello era una masa áspera y su rostro tenía el aspecto hundido de alguien que no ha dormido. «¿Otra vez tú?», gruñó mirando a Green y a Buller. «Le dije a la gente que no sé dónde ha ido. ¿Por qué iba a saberlo?» «Nos gustaría echar un vistazo, si no le importa», dijo Buller con firmeza. «Es solo cuestión de protocolo». Fitch se hizo a un lado con un suspiro exagerado. «Adelante. Aquí no hay nada más que relojes rotos y moho». Dentro, la cabaña olía ligeramente a madera húmeda y cera vieja. La sala de estar era sencilla pero ordenada. Unos cuantos volúmenes, encuadernados en cuero en una estantería polvorienta, un rompecabezas a medio terminar sobre la mesa, un paisaje sin el cielo. Sobre la repisa de la chimenea había un reloj antiguo con la esfera agrietada. La señorita Marple, que los había acompañado con el pretexto de visitar a la prima de Lavinia, que vivía al lado, se quedó en silencio en el recibidor. Su mirada se desvió no hacia lo obvio, sino hacia los detalles. Un anillo de té dejado en una mesita auxiliar, 3 posavasos a pesar de que Fitch vivía solo, un ligero aroma a lavanda que no casaba con el aire rancio de la habitación. La verdadera sorpresa vino del cobertizo del jardín. El inspector Buller, después de hurgar durante unos minutos, apareció sosteniendo una maleta maltratada. «Esto», anunció, «tiene las iniciales MQ en la etiqueta». El rostro de Fitch palideció.
Lo dejó aquí, espetó. Hace tiempo. Quise devolverlo. Pero no le vi el sentido. Buller abrió la cremallera. Dentro había libros, catálogos antiguos de fincas, fotografías y un diario. Este último llamó la atención de inmediato. Hojeó sus páginas hasta que la señorita Marple, adelantándose delicadamente, señaló una entrada particular fechada 3 semanas antes de la desaparición. Erskine está aquí. Y nada menos. Dice que es pura coincidencia. Ya no creo en esas cosas. Fitch, visiblemente sudando, ladró. No sé quién es Erskine. Nunca he oído ese nombre. Te vieron en la comisaría el día que desapareció, dijo Buller con frialdad. ¿Qué hacías allí? Esperando el tren, espetó Fitch. Tenía un paquete, cristalería, para la subasta en Bristol. Puedes comprobarlo. La señorita Marple dijo en voz baja. Es curioso, señor Fitch, que un hombre se tome tantas molestias por un paquete y, sin embargo, olvide una maleta en su propio cobertizo durante semanas. Fitch abrió la boca para protestar, pero luego la cerró. El silencio se prolongó. Finalmente, Buller ordenó que se llevaran la maleta para su inspección. Dejaron a Fitch furioso en la puerta de su casa. De regreso en Beechcroft, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente con el diario abierto en su regazo. 3 sospechosos ahora, murmuró Lavinia. Fitch, Erskine, quien quiera que sea, y posiblemente alguien relacionado con ese pase de tren. La señorita Marple asintió, lentamente. Y sin embargo, lo más revelador de este diario no es lo que dice, sino lo que omite. Lavinia parpadeó. ¿Omisión? La señorita Marple golpeó ligeramente el diario. No se menciona a su sobrina, ni una sola mención de Alice. Eso, en mi opinión, es bastante extraño. Más tarde esa noche, mientras la señorita Marple caminaba lentamente por el sendero del pueblo, vio a Alice de pie cerca de las puertas de Rose Cottage, abrazándose con fuerza. La señorita Marple se acercó con cautela. ¿Conoces a un hombre llamado Erskine?, preguntó en voz baja. Alice pareció sobresaltada. Yo no sé. Puede que la haya oído mencionar el nombre alguna vez, pero nunca habló de él en detalle. Lo mencionó en su diario, dijo la señorita Marple en voz baja. Estuvo aquí hace poco. Alice dudó. Luego me lo ocultó. Creí que lo compartíamos todo, pero quizá no confiaba en mí tanto como yo creía. La señorita Marple la observó. Los ojos de la muchacha estaban húmedos, pero su voz se mantuvo firme. A veces, dijo la señorita Marple con amabilidad, solo compartimos lo que queremos que vean los demás. Y a veces, no hacemos preguntas porque tememos las respuestas. Mientras el viento arreciaba y la campana de la iglesia daba la hora, la señorita Marple se giró para caminar a casa. Sus pensamientos no giraban en torno a Lionel Fitch, sino en torno a los silencios, esos silencios cuidadosamente colocados que delataban más que páginas de palabras. Estaba segura de que el asesino no había actuado movido por la pasión. Esto era algo más frío, calculado. Alguien en Pennycross había jugado una partida larga y las piezas apenas ahora empezaban a encajar. La lluvia había cesado por la mañana, dejando tras de sí una capa de rocío que se aferraba a los setos como un encaje. Pennycross despertó con su ritmo habitual. El lechero traqueteaba por los callejones, el perro del vicario ladraba a los gorriones en el cementerio y la señora Palmer barría su porche con la energía de una mujer convencida de que la limpieza era lo más cercano a la santidad. Y, sin embargo, bajo el suave rumor de la vida del pueblo, algo había cambiado. Una corriente de inquietud se extendía por las calles adoquinadas y el césped recién cortado, un susurro casi inaudible. La señorita Marple estaba sentada en
El jardín de Lavinia con una tetera y su cuaderno, con la foto de una joven Margaret Quayle, y el misterioso hombre, etiquetada como Estación de Dunscombe, 1923, cuidadosamente guardada en la contraportada. El hombre, presumiblemente Erskine, estaba de pie con un pie en el borde del andén, con el rostro ligeramente oscurecido por un movimiento borroso, como si la cámara lo hubiera captado justo al girarse. Su mano descansaba sobre el hombro de Margaret de una manera que a la señorita Marple le pareció íntima y extrañamente posesiva. Revisó la entrada del diario nuevamente. Erskine está aquí, de entre todos los lugares posibles. Dice que es coincidencia. Ya no creo en esas cosas. La frase estaba escrita con trazos nítidos y marcados, mucho más firmes que el estilo fluido de las páginas anteriores. No miedo, precisamente. Alarma. Quizás reconocimiento. Sin duda, cálculo. La señorita Marple bebió su té con los ojos entrecerrados. Había algo oculto, algo que había pasado por alto. No fue hasta que Lavinia salió apresuradamente de la cocina con el delantal manchado de harina que el escurridizo hilo se reveló. «Jane», dijo Lavinia, sacudiéndose las manos, «¿recuerdas que el comité de la fiesta de la cosecha se reúne hoy? Vendrás, ¿verdad? Creo que hemos perdido el hilo con todo este asunto de Margaret, aunque claro, se podría argumentar que un asesinato o una desaparición, si lo prefieres, puede arruinar incluso los mejores arreglos florales». La señorita Marple asintió distraídamente, levantándose y doblando su libreta. «Sí, querida, creo que iré». El salón del pueblo estaba fresco y olía ligeramente a humedad. Las sillas de madera estaban alineadas en un círculo torcido y la mesa servida con té aguado y galletas demasiado cocidas. Estaban presentes los miembros habituales del comité: la señora Faraday con su portapapeles, el coronel Denning con su eterno ceño fruncido, y Mildred Wynne, quien había traído una nueva sugerencia: un espectáculo de Punch y Judy que la señoroneó. Faraday descartó de inmediato por considerarlo vulgar. «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja tras la cuarta sugerencia rechazada, «que a Margaret Quayle le habría gustado mucho una función de Punch y Judy. Recuerdo que tenía un sentido del humor bastante macabro». Hubo una pausa. El coronel Denning se aclaró la garganta. «Bueno, siempre me pareció de las que tienen, digamos, preferencias poco convencionales. No confiaba en los bancos, caminaba hasta la tienda incluso en medio de una tormenta. Llevaba ese enorme bolso suyo como si albergara las joyas de la corona». «¿Alguna vez lo hizo?», preguntó la señorita Marple, aparentemente divertida. «Ni idea», dijo la señora Faraday con un sorbo, «pero sí sonaba cuando caminaba. Llaves, quizá. O cucharas». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Notaste un ruido?». La señora Faraday, sorprendida a medio comer una galleta, parpadeó. «Bueno, sí, supongo que sí». Más tarde ese mismo día, mientras Lavinia y la señorita Marple caminaban a casa bajo las crecientes sombras doradas del atardecer, la señorita Marple estaba inusualmente silenciosa. Al regresar a Beechcroft, se disculpó y fue a la pequeña habitación del piso de 1900, arriba donde había estado guardando sus cosas, donde abrió su cuaderno una vez más. Un sonajero. Se había dicho sin darle importancia, pero la señorita Marple sabía por experiencia que los comentarios casuales a menudo resultaban ciertos. Volvió a pensar en la misteriosa maleta encontrada en el cobertizo de Lionel Fitch. Contenía catálogos, papeles y un diario. Pero, ¿había sido eso bolso? No. Fitch se había referido a él como una maleta, demasiado grande para confundirla con un bolso, pero nadie había encontrado el bolso, y Margaret Quayle, como muchos señalaron, nunca estuvo exenta de ello. La señorita Marple
se levantó bruscamente y bajó las escaleras, encontrando a Lavinia en el salón tejiendo algo en lana color lavanda pálido. «Lavinia, querida, ¿recuerdas si Alice mencionó algo sobre el bolso de su tía?» Lavinia levantó la vista, parpadeando. «Ahora que lo dices, no creo que lo hiciera. Es extraño, ¿verdad? Lo es, sobre todo porque no encuentro ninguna referencia al respecto en los informes policiales ni entre los objetos encontrados en posesión de Fitch. Entonces falta». «Exactamente», murmuró la señorita Marple. Y en ese momento recordó algo más, algo que apenas notó en ese momento. Cuando Alice llevó el sobre a Beechcroft 2 días antes, no había llegado de la estación ni de la oficina del abogado, como afirmaba. Ella había venido desde la dirección del bosque detrás de Rose Cottage. Esa noche, la señorita Marple visitó a Alice con el pretexto de devolverle una taza de té prestada. La cabaña Rose estaba inusualmente oscura para esa hora. Alice abrió la puerta lentamente, vestida con un cardigan y una falda, con los ojos ligeramente rojos, como si hubiera llorado. «No esperaba visitas», dijo en voz baja. «No me quedaré mucho tiempo», dijo la señorita Marple al entrar. «Solo me preguntaba si ya se había topado con el bolso de su tía, el que siempre llevaba». Alice se quedó paralizada, apenas perceptiblemente. «No, yo supuse que faltaba con ella. Lo he revisado todo». «¿Está segura?», preguntó la señorita Marple con suavidad. Alice asintió demasiado rápido. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el pasillo, donde el borde de un paraguas manchado de barro estaba apoyado contra el zócalo. El pasillo olía ligeramente a hojas húmedas y tierra. «Qué raro, ¿verdad?», continuó la señorita Marple. «Falta el bolso, pero la casa sigue intacta. Supongo que se podría decir que se lo llevó cuando desapareció, pero eso no explicaría por qué dejó su abrigo en el tren». Alice tragó saliva. «¿Quizás se lo dio a alguien? ¿O lo dejó en una estación?» «No, no lo sé». La señorita Marple sonrió amablemente. «No, supongo que no». Salió poco después, caminando lentamente en el crepúsculo. Una vez fuera de la vista, se desvió del sendero principal y tomó la ruta larga que rodeaba la parte trasera de Rose Cottage, donde el bosque se cernía sobre ella. Se movía con un sigilo sorprendente para su edad, rozando ligeramente los helechos y las espinas con la falda. Cerca de la base de un árbol de tejo, se detuvo. Allí, medio escondido bajo una pila de adoquines cubiertos de musgo, algo sobresalía. Le costó un esfuerzo mover la piedra superior, pero debajo, en un hueco poco profundo, había un bolso de cuero, el bolso de Margaret Quayle, inconfundible. El cierre estaba intacto, aunque arañado. Tenía un peso peculiar. La señorita Marple lo abrió bajo la luz tenue. Dentro encontró las cosas habituales: una polvera, un pañuelo de encaje y una navaja. Y algo más: un segundo billete de tren, de Paddington a Bristol, fechado el mismo día de la desaparición de Margaret, pero estampado 2 horas después que las 6:35 hasta Pennycross. La señorita Marple cerró la bolsa lentamente. Las implicaciones fueron sorprendentes. ¿Por qué Margaret Quayle tendría un segundo billete para un tren diferente? Y lo más importante, ¿quién había tomado la primera en su lugar? Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con el bolso ahora bien guardado en una sombrerera debajo de la cama. Lavinia dormía. La casa estaba en silencio. La mente de la señorita Marple no estaba en paz. Ahora sabía que el crimen no había ocurrido en el tren, ni en la estación. Había comenzado mucho antes, con un engaño, con una sustitución, con alguien dispuesto a borrar a una mujer discretamente, con confianza. Y la primera pista real de su identidad no estaba escrita con tinta ni sangre.
Sonó suavemente, en un bolso que nadie debía encontrar. A la mañana siguiente, Pennycross-on-Tarn había recuperado la ilusión de tranquilidad. Los niños corrían a la escuela por el camino salpicado de charcos. La señora Faraday reorganizó la mesa de mermelada para la fiesta de la cosecha con una eficiencia militante. Y el cartero, harto de que le preguntaran ¿algo sospechoso hoy?, en cada portón repartía circulares y facturas con aire de orgullo herido. Pero debajo de la ordenada rutina, viejos fantasmas habían comenzado a agitarse. La señorita Marple, recién llegada de su paseo matutino, estaba sentada ante el escritorio de la sala de Lavinia, con su libreta abierta y el bolso recuperado cuidadosamente escondido bajo un pliegue de su chal. Aún no le confiaba al inspector su contenido. No era desconfianza hacia su carácter, sino hacia su método. Hombres como Buller solían estar demasiado concentrados en la fuerza y las coartadas como para percibir los sutiles cambios en la voz de una persona, la evasiva gravedad de una mirada. Y alguien en Pennycross escondía algo más que un bolso. Golpeó suavemente la página con el bolígrafo mientras leía la lista de nombres que había recopilado. Margaret Quayle, fallecida o desaparecida. Alice Quayle, sobrina. Beneficiaria, cuidadora. Lionel Fitch, ex empleado rencoroso. E.G. Erskine, fotografiado con Margaret, vinculado al pase de tren. Desconocido, imitador o cómplice en el tren. De ellos, solo uno había afirmado tener cercanía con Margaret, y había sido demostrablemente deshonesto. Alicia no sobre todo, no con malicia, ni siquiera necesariamente con premeditación, pero deshonesto aún así. La señorita Marple lo había visto en sus ojos la noche anterior. Su forma de dudar ante preguntas sencillas, la forma en que se le acercaba la mano al cuello cuando le preguntaban por el bolso. No culpa exactamente, sino miedo. Y el miedo, como la señorita Marple había aprendido hacía tiempo, era la emoción más reveladora de todas. Más tarde esa mañana, la señorita Marple hizo otra visita a la comisaría. Una sola habitación en la parte trasera del ayuntamiento de Pennycross, con archivadores que crujían como jubilados y un perchero que nadie había usado desde 1934. El inspector Buller, frunciendo el ceño sobre un informe mecanografiado, levantó la vista cuando entró. «Tú otra vez», dijo con menos irritación de lo habitual. «Espero no molestar», dijo la señorita Marple con dulzura. «Pensé que podrías tener un momento». Buller se reclinó en su silla. «Tenemos muy poco, me temo. No hay avistamientos, no hay huellas. Hemos buscado en todo el tramo de vía entre Bristol y Pennycross, y a menos que a Margaret Quayle le crecieran, al lazo se disolviera en la niebla. Estoy perdido. ¿Qué pasa con los demás pasajeros de su vagón? La mayoría recuerda haberla visto subir a bordo. Nadie la vio irse. Una mujer, la costurera de Rudge Hill, cree haber visto a alguien en el asiento de la señora Quayle en la siguiente parada, pero supuso que era otro viajero. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y ha identificado al hombre llamado Erskine? Buller se incorporó ligeramente. Erskine sacó el pase de tren de su cuaderno. Esto se encontró entre las pertenencias de Margaret. Las iniciales coinciden. También una fotografía tomada en la estación de Danscombe en 1923. Si no me equivoco, está relacionado con algo que Margaret temía. Algo reciente. El inspector tomó el pase, frunciendo el ceño. Y había un tal Edwin George Erskine, un abogado dado de baja en 1937. Fraude. Huyó del país, reapareció en Lisboa y luego desapareció de nuevo. ¿Podría estar en Inglaterra ahora? Buller entrecerró los ojos. Ya lo averiguaremos. La señorita Marple se puso de pie.
Avísame cuando lo hagas. Esa tarde, la señorita Marple regresó a Rose Cottage, esta vez no para observar, sino para hablar con claridad. Alice abrió la puerta con visible reticencia, con el pelo recogido demasiado apretado y una mancha de tinta en la manga. «Estoy bastante ocupada hoy», empezó. «No la entretendré mucho», dijo la señorita Marple con suavidad. «Solo quería devolverle algo». Metió la mano en su bolso y sacó el monedero recuperado de Margaret. Alicia se quedó mirando. «¿Dónde? ¿Dónde?» «Detrás de las losas, cerca del jardín trasero», dijo la señorita Marple en voz baja. «Me imagino que lo enterró con prisa, posiblemente de noche, y bajo presión». El rostro de Alicia se arrugó, no en señal de desafío, sino de desesperación. «No la maté», susurró. «Te lo juro, nunca dije que lo hicieras». Alice se sentó pesadamente en el banco del pasillo. Iba a irse, había encontrado a alguien, o tal vez alguien la había encontrado a ella. No diría mucho, solo que él solía importarle y que él había papeles, que él prometió arreglar las cosas. Ella tenía esperanzas, pero también miedo. ¿Sabes su nombre? Solo lo oí una vez. Erskine. Alice levantó la vista, con la voz temblorosa. «Vino aquí, una noche del mes pasado. Hablaron en la sala. Escuché por la rendija de la puerta. Estaba enfadado. La llamó desagradecida. Dijo que le debía algo. No pude oírlo todo, pero recuerdo una frase con exactitud. Dijo, «No me dejarás». Otra vez en el andén, Margaret. La señorita Marple asimiló esto con un pequeño gesto de la cabeza. «¿Qué pasó la noche que desapareció?», preguntó en voz baja. Alice tragó saliva con dificultad. Salió corriendo hacia la estación. La seguí. Pensé que podría detenerla. Esperé al final del callejón, pero no me rebasó. Volví a casa y a la mañana siguiente llamó la policía. Mentiste sobre esperar en la estación. Entré en pánico. Y cuando encontré su bolso más tarde, no sabía qué hacer. Pensé que quizá alguien seguía vigilando la casa. Lo enterré. Tenía miedo de que pensaran que estaba involucrado. La señorita Marple estudió su rostro. Había miedo, sí, pero no cálculo, ni malicia. Una joven que había tomado una decisión, desesperada. «Y aún así, hay algo más, ¿no?», dijo la señorita Marple. Alice dudó. Luego metió la mano en el cajón de la mesa del recibidor y sacó una fotografía rota. Era la misma escena del andén, pero esta versión era más amplia. La fotografía completa mostró una tercera figura, ligeramente borrosa. Un joven, de pie justo a la derecha de la pareja. Traje oscuro, de espaldas, apenas visible. Alice susurró. «Ese hombre creo que la estaba siguiendo». Lo volví a ver, vigilando la casa desde la línea de árboles, pero nunca regresó. La señorita Marple tomó la fotografía y la miró fijamente durante largo rato. Un segundo hombre, un cómplice, un testigo, o el que había subido al tren en lugar de Margaret. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con los ojos fijos en la foto. El caso ya no era simplemente el de una mujer desaparecida o un supuesto rencor. Era un rompecabezas de sustituciones, de movimientos ocultos, de identidades robadas. Margaret Quayle había tenido la intención de desaparecer, o tal vez había temido que alguien la hiciera desaparecer, pero alguien más había subido al tren en su lugar, y alguien más sabía que ella no llegaría. En la experiencia de Pinto-Uncina, la señorita Marple, el corazón de un crimen no estaba en lo que las personas hacían, sino en lo que hacían. Eligió ocultar, y mañana comenzaría a hacer preguntas que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Porque detrás de cada sonrisa en Pennycross había secretos esperando a ser descubiertos.
La mañana amaneció fresca y pálida sobre Pennycross, y la niebla se despejaba de los campos en delicados velos. Era el tipo de mañana que la señorita Marple encontraba útil para pensar. La tranquilidad fomentaba la concentración, y el denso silencio de la niebla tenía la capacidad de extraer los pensamientos del subconsciente como polillas de un cajón. Estaba sentada en el jardín de Lavinia, con el chal bien ceñido sobre los hombros, una tetera a su lado y un plato de galletas de mantequilla intacto. La fotografía de Alice yacía en su regazo, sujeta con una piedra para evitar que la brisa la perturbara. La tercera figura, oscura, borrosa, era una anomalía. Un hombre capturado en película hace casi 20 años, y ahora quizás un personaje clave en el presente. Revisó todo lo que tenía hasta el momento: el bolso abandonado, los billetes de tren desiguales, el aterrorizado secretismo de Alice, el resurgimiento de Erskine, y ahora este tercer hombre, una figura olvidada, en el margen de una fotografía, que posiblemente observaba incluso entonces. ¿Y qué hay del telegrama que Margaret se había enviado a sí misma? Entregado en Rose Cottage, solo contenía la hora del tren de las 6:35 y las iniciales .PEJ. ¿Por qué recordarse lo obvio, a menos que no fuera para ella en absoluto? La mente de la señorita Marple estaba llena de preguntas cuando el timbre sonó con fuerza. Era el inspector Buller. Su rostro, normalmente rubicundo, estaba pálido, y en una mano sostenía un fajo de papeles, ya arrugados por el agarre. «Ya ha habido un cambio», dijo, «y me atrevo a decir que lo cambia todo». La señorita Marple le ofreció té que él rechazó y esperó sin interrupción. «Esta mañana», comenzó Buller, «se descubrió un cadáver en el bosque, justo después de la estación de Pennycross, en una alcantarilla abandonada detrás del terraplén». La señorita Marple exhaló levemente. «¿Mujer?». Él asintió. «No hay señales evidentes de violencia. No hay bolso ni identificación. Pero la ropa coincide con la descripción que Alice Quayle nos dio del atuendo de Margaret el día de su desaparición: falda azul marino, blusa color marfil y zapatos de tacón cómodos». Hizo una pausa. «Necesitaremos confirmación dental, pero apuesto a que es ella». Las manos de la señorita Marple se entrelazaron cuidadosamente. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Buller echó un vistazo a sus notas. Se estima que de 4 a 5 días, lo que sitúa la hora de la muerte alrededor de la noche en que supuestamente subió al tren. ¿Y está seguro de que es la misma mujer? Bueno, dudó. Hay algo raro. Encontramos un relicario debajo del cuello. Dentro había una pequeña fotografía de una Margaret mucho más joven. En el reverso decía: «Para MQ, con cariño siempre, EG eso», confirma, la identidad. Pero no llevaba el billete de tren. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Por qué alguien más lo tenía? Exactamente. Buller asintió con tristeza. Alguien subió al tren en su lugar. ¿Un hombre?, preguntó la señorita Marple. Buller negó con la cabeza. Posiblemente una mujer. El revisor recuerda a alguien con abrigo azul, con la cara medio oculta por una bufanda, pero hacía frío esa noche. Nada sospechoso en ese momento. Pudo haber sido Alice. Buller esbozó una sonrisa sombría. Ya lo habíamos pensado, pero se confirmó que Alice estaba en Pennycross. Al menos 3 aldeanos la vieron esa noche. Puede que sea una mentirosa, pero no una maga. «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «No era un mago, pero alguien más lo era». Se levantó lentamente y regresó a la mesa, levantando la fotografía de su regazo. Le dio la vuelta y tocó la esquina donde se encontraba la tercera figura, casi perdida en la confusión. «¿Hay alguien más que no hemos contabilizado?». Buller miró la foto. «¿Crees que este hombre está involucrado?».
Creo que estuvo involucrado, mucho antes de que Margaret Quayle regresara a Pennycross. Quizás antes de que se fuera de Farncombe, posiblemente incluso antes de que volviera a encontrarse con Erskine. La señorita Marple levantó la vista. ¿Ha investigado en la oficina del abogado local? Buller parpadeó. ¿Qué? ¿Perris y Hart? ¿Para qué? Porque los asuntos de Margaret se trasladaron allí hace 2 meses. Hizo un testamento. Su sobrina Alice lo mencionó de pasada. Pero los testamentos no se hacen en el vacío. Alguien la aconsejó. Buller frunció el ceño. ¿Crees que su abogado estaba involucrado? Creo que su abogado podría no haber sido quien ella creía. Más tarde ese día, Buller regresó con noticias. Señorita Marple, dijo al encontrarla de nuevo en Beechcroft, tenía razón. El abogado que tramitó el Nuevo Testamento de Margaret Quayle fue el señor Edward G. Finch. Llegó hace poco, trabajó discretamente, pero hemos confirmado que no es quien dice ser. En efecto, en realidad es Edwin George Erskine. Se cambió el nombre por Portugal. Empezó de cero aquí. ¿Y el testamento? Le dejó todo a Alice, con una cláusula que sugería, aunque no lo declaraba directamente, que estaba condicionado a que ella preparara un futuro compartido, sea lo que sea que eso signifique. La señorita Marple tamborileó con los dedos. Un hombre muy cuidadoso, Erskine. No tuvo suficiente cuidado, murmuró Buller. Huyó esta mañana. Su oficina fue vaciada durante la noche. No quedó ni un clip. Eso confirma una cosa, murmuró la señorita Marple. Sabía que encontrarían el cuerpo. Pero la repentina desaparición de Erskine dejó otra pregunta en 1900. Su lugar. Si se había hecho pasar por un abogado, había reescrito el testamento de Margaret y de alguna manera había orquestado su reemplazo en el tren. ¿Quién lo había ayudado? Porque un hombre como Erskine nunca trabajaba solo. Era un manipulador, un estratega. Pero necesitaba agentes, alguien que se pusiera una bufanda y se subiera a un tren, alguien que se deshiciera de un cadáver discretamente en el bosque, alguien de Pennycross. Esa noche, mientras las campanas de la iglesia daban las 7 y la niebla volvía a filtrarse entre los setos, la señorita Marple se quedó sola al borde del andén. Llevaba guantes para protegerse del frío y una pequeña linterna para acompañarla. Y allí, junto al banco donde ahora dormía el gato de la estación, encontró la pista que no sabía que estaba buscando. Un botón de plata, parcialmente enterrado en la tierra bajo el banco, ornamentado. Vintage. Ella se inclinó para recogerlo. Coincidía con el abrigo que se decía que llevaba Margaret el día que desapareció. Pero lo más importante es que la señorita Marple había visto antes un abrigo con ese mismo botón. No en Margaret Quayle, pero en otra mujer completamente distinta. Una mujer que había permanecido fuera del foco de atención, cuyos ojos se movían con demasiada frecuencia, cuya presencia siempre se sintió oportuna. La señorita Marple regresó a Beechcroft tranquilamente esa noche, con el botón guardado en el bolsillo y la mente más aguda que en días. Ya no se preguntaba si Margaret Quayle había sido asesinada. Ella ahora preguntó que había llevado su piel el tiempo suficiente para desaparecer por ella. Y pronto, muy pronto lo descubriría. Porque los secretos en los pueblos, como las semillas en los jardines, nunca permanecen enterrados para siempre. La mañana siguiente fue seca y despejada, el típico día de otoño inglés que parecía ocultar más de lo que revelaba. La luz del sol se filtraba entre las ramas ralas, el aire fresco era tan penetrante que irritaba la nariz y el tenue olor a hojas quemadas llegaba desde jardines lejanos. Pero en la mente de la señorita Marple, la claridad de la estación tenía poca influencia en la oscuridad que se cernía sobre Pennycross. Ahora ella tenía 3 verdades críticas.
En primer lugar, que Margaret Quayle nunca había subido al tren de las 6:35, sino que había sido asesinada la noche en la que se suponía que debía desaparecer. En segundo lugar, que alguien se había hecho pasar por ella en ese tren, probablemente una mujer, oculta bajo una bufanda y un abrigo, durante el tiempo suficiente para crear una pista falsa. Y tercero, que un solo botón plateado había delatado la ilusión. La señorita Marple había visto ese mismo botón antes, en un abrigo que no llevaba Margaret, sino otra mujer, una que pasó desapercibida, señora Mildred Wynne. La señorita Marple nunca había confiado en la risa tonta de la maestra de la escuela dominical ni en sus manos, que siempre parecían retorcerse en el momento menos oportuno. Había algo ensayado en las respuestas de Mildred durante las reuniones de la fiesta de la cosecha, algo demasiado improvisado, demasiado seguro. Y ahora, un botón plateado de un abrigo que alguna vez había usado había aparecido debajo del banco de la estación. La señorita Marple pasó la mañana en silenciosa contemplación, repasando sus deducciones. Debía tener cuidado. Mildred Wynne no era inteligente en el sentido académico, pero sí observadora, hábil para controlar los chismes y, en opinión de la señorita Marple, capaz de ser hipócrita. Pero más que eso, era leal, no a Margaret, sino a otra persona, a Erskine. No había desaparecido solo. Alguien lo había ayudado, alguien de la zona, alguien con acceso a la agenda de Margaret y alguien capaz de vestirse con ella y desaparecer en la niebla del atardecer. La señorita Marple decidió que era hora de hacer una prueba, y como todas las buenas pruebas, se administraría con cuidado, cálculo y la inocencia justa para desarmar al sospechoso. Esa tarde, la señorita Marple invitó a Mildred Wynne a tomar el té. La invitación, escrita a mano con su delicada letra, fue entregada por Lavinia con la amable urgencia de una vieja amiga que cumple con su deber. La señorita Marple notó la expresión de sorpresa en el rostro de Mildred cuando leyeron la solicitud en voz alta frente a la tienda de comestibles. Aceptó de inmediato. «Tiene curiosidad», murmuró la señorita Marple para sí misma. «Esa es la debilidad del cómplice. Siempre quieren saber cuánto sabe el investigador». A las 4 en punto, Mildred llegó con un abrigo color camello y zapatos de suela gruesa, con el pelo recogido y una sonrisa demasiado brillante. «Señorita Marple, qué bonito», cantó. «Siempre he pensado que sus tés son los mejores. Té de Pennycross, calmantes y peligrosos a partes iguales, como el arsénico en el agua de rosas». La señorita Marple sonrió mientras servía. «Qué comparación tan dramática, querida. Seguro que soy más ruibarbo que ruina». Intercambiaron charlas corteses, preparativos para la fiesta, la memoria deteriorada del vicario y la nueva guerra de la señora Faraday contra los manteles de plástico. Pero la señorita Marple percibía la tensión en los dedos de Mildred mientras giraban alrededor de su taza de té. Estaba esperando, escuchando. La señorita Marple decidió empezar con suavidad. «He estado pensando en la pobre Margaret», dijo, con la mirada fija en la tetera. «Me temo que la policía ha avanzado muy poco». Mildred dio un suspiro mesurado. «Qué triste, la verdad. Supongo que era de esas mujeres que coleccionaban secretos como recetas. Demasiados ingredientes y algo. Siempre se corta». «Así es», dijo la señorita Marple en voz baja. «Me pregunto si alguien la conocía de verdad». «Era reservada, ¿verdad?», preguntó Mildred. «Bastante reservada. Y sin embargo, siempre había algo expectante en ella, como si estuviera esperando a alguien o temiendo a alguien». La señorita Marple alzó la vista. «Qué curiosa elección de palabras, Mildred». Los dedos de Mildred se detuvieron. «Solo quería decir»,
dijo demasiado rápido, que tenía ese aire vigilante. Una mujer con historia. Una nunca se desprende del pasado, ¿verdad? No, coincidió la señorita Marple. A veces llega por correo o a la puerta de casa, o en tren. Dejó la frase en el aire por un momento y luego se levantó como si recordara algo. Ayer estaba sacando algunos vestidos viejos de la iglesia para la venta de objetos usados, dijo acercándose al aparador. Y encontré un abrigo que pensé que podría interesarte. Mildred parpadeó. ¿Un abrigo? Sí. Tiene unos botones de plata muy característicos, muy raros, de finales de la época eduardiana. Como los del abrigo que usaste el invierno pasado, para el espectáculo navideño. Los recuerdo bien, tan encantadores. Ella se giró y colocó una caja sobre la mesa. Ayer encontré uno igual cerca de la estación. Curioso, ¿verdad? Por primera vez, la sonrisa de Mildred Wynne se desvaneció. Se quedó mirando el pequeño botón plateado que reposaba sobre el pañuelo dentro de la caja. Sus labios se separaron ligeramente y luego los cerró. No puedo imaginar cómo terminó eso allí. Oh, me imagino que a alguien se le cayó, dijo la señorita Marple con ligereza. Quizás con prisas. Los botones tienen la costumbre de abandonar sus puestos en momentos de agitación. La taza de té de Mildred golpeó suavemente contra el platillo cuando ella la dejó. ¿Qué está insinuando exactamente, señorita Marple? Pues nada, querida. La voz de la señorita Marple era suave. Solo que es un botón raro, llevado por un abrigo raro, y que muy pocas mujeres en Pennycross podrían llevar la ropa de Margaret Quayle de forma convincente. Siguió un largo silencio. Los ojos de Mildred se dirigieron hacia la ventana y luego volvieron al botón. Prometió que modificaría el testamento, dijo Mildred de repente, con la voz baja y tensa. Erskine dijo que lo había prometido, pero ella seguía, dudando. Dijo que no quería dárselo todo a Alice. Dijo que quizá lo llevara a un abogado en Londres. La señorita Marple no dijo nada, simplemente esperó. Las manos de Mildred se aferraron al borde de la silla. Le dijo que estaba en deuda con él. Le hizo promesas sobre Portugal, sobre el pasado, y ella dijo que ya no quería saber nada de él. Su voz se quebró. Iba a desaparecer, volver a empezar, pero no iba a llevárselo ni a mí. Ahí estaba, el desliz, la revelación. La voz de la señorita Marple era suave. Y entonces dispuso que alguien desapareciera en su lugar. Mildred la miró atónita. Ayudaste a hacerse pasar por ella. Le robaste el abrigo y el bolso. Subiste al tren en su nombre, y aunque te vieron en ese tren, nadie volvió a ver a Margaret. Mildred se puso de pie lentamente, mientras su compostura se desmoronaba. Ella no era. Se suponía que debía morir, dijo. Solo íbamos a asustarla. Mantenerla oculta el tiempo suficiente para que se cumpliera el Nuevo Testamento. Pero algo ocurrió en el bosque. Se golpeó la cabeza. Se cayó. O tal vez él. Tal vez lo quiso, no lo sé. Pero usted lo ayudó, dijo la señorita Marple en voz baja. Mildred se quedó sin aliento. Y le mentiste a la policía. Escondiste el abrigo. Te hiciste la amiga de luto. Y era su amiga, dijo Mildred con amargura. Y le di todo a ese hombre. Dijo que lo compartiríamos, lo que ella dejó. Pero ya no está, ¿verdad? La señorita Marple asintió. Sabemos quién era, y lo encontraremos. Al atardecer, Mildred Wynne había sido detenida, silenciosamente, sin espectáculo. Pennycross permaneció imperturbable, salvo por algún que otro movimiento de la cortina. La señorita Marple se sentó una vez más en el salón. El fuego crepitaba suavemente a su lado, y su taza de té se enfriaba en sus manos. Había sido una prueba, no de culpa, sino de reacción. Y como siempre,
No eran las palabras lo que importaba, era lo que temblaba bajo ellas. Pennycross se despertó a la mañana siguiente con el pesado silencio de un pueblo que recupera el aliento. Los rumores habían empezado a filtrarse por sus setos y salones de té como humedad bajo una alfombra. Algo sobre una mujer, una confesión, el bosque detrás de la estación. La señora Faraday fue vista dirigiéndose a la iglesia 2 veces antes de las 8, y el coronel Denning paseaba por la calle principal con sospechosa intensidad, como si desafiara a cualquiera a preguntarle qué sabía. Pero la señorita Marple, que ahora conservaba la imagen completa de los acontecimientos en su mente, como un tapiz al que finalmente se le hubiera dado la vuelta, permaneció serena. Los hilos se habían unido por fin, imperfectamente sí, pero con claridad. Lo que quedaba ahora no era especulación, sino verdad. A las 10 en punto, se encontraba en el salón de Beechcroft, esperando la llegada del inspector Buller, el agente y sintosiste Green, Alice Quayle y una persona más, el reverendo Markstone, que había sido un observador silencioso de la vida del pueblo durante décadas y cuya presencia otorgaba a la ocasión una quietud necesaria. «Supongo», dijo la señorita Marple, «que esta no será una conversación agradable, pero creo que ya es hora». Se reunieron alrededor de la mesa del salón de Lavinia, con las cortinas medio corridas y el fuego crepitando modestamente en la chimenea. Buller permanecía de pie con los brazos cruzados y el cuaderno bajo el brazo. Alice permanecía rígida en un rincón, con los dedos tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. La señorita Marple, sentada en su silla habitual junto a la ventana, comenzó en voz baja. «Nunca me han gustado los misterios elaborados», dijo. «En mi experiencia, la gente rara vez es tan complicada como finge ser. Por eso, cuando algo parece profundamente desconcertante, suele ser porque alguien se ha esforzado mucho para que así sea». Se volvió hacia Alice. «Tu tía, Margaret Quayle, estaba asustada. Había empezado a sospechar que un hombre de su pasado, el señor Edwin George Erskine, había regresado a su vida no para reconciliarse, sino para obtener beneficios. Temía que intentara manipularla, quizás incluso coaccionarla, para que cambiara. Su testamento. Alice tragó saliva y asintió en silencio. Ella trazó un plan, continuó la señorita Marple, un plan privado. Desaparecer, esfumarse discretamente y empezar de nuevo, quizás con otro nombre, quizás en el extranjero. Pero esperó demasiado, y mientras ella dudaba, otros actuaron. La señorita Marple juntó las manos. Mildred Wynne fue la cómplice. Ayudó a Erskine a hacerse pasar por su tía. Fue Mildred quien subió al tren de las 6:35 esa tarde, con el abrigo y la bufanda de Margaret. Una maniobra calculada, diseñada para que pareciera que Margaret había llegado sana y salva a Pennycross. Mientras tanto, Margaret ya estaba muerta o agonizando en el bosque cerca de la estación. El inspector Buller se aclaró la garganta. La señorita Wynne lo ha confesado. Dijo que fue un accidente. Afirmó que pensó que la confrontación asustaría a Margaret y la obligaría a obedecer, que no vio venir la caída. La señorita Marple asintió. Le creo. Margaret, al parecer, no era una mujer que se asustara fácilmente, pero se enojaba con facilidad cuando la traicionaban. Es posible que hubiera forcejeo. Es posible que se cayera. Se volvió de nuevo hacia Alice. Pero no creo que Mildred actuara solo por avaricia. Tampoco creo que fuera la artífice del plan. Ese era el papel de Erskine, y ahora ha desaparecido. La voz de Alice se quebró. Dijo que la amó, a mi tía, y a mí. Dijo que quería ayudarnos a las dos. La señorita Marple la miró con tristeza y asombro. Erskine es un hombre que promete con facilidad, pero no las cumple.
Se valió de ti y de Mildred. Se valió de la soledad de tu tía. Y cuando Margaret amenazó con apartarlo por completo de sus asuntos, entró en pánico. No en un arrebato de ira, sino con cautelosa malicia. Se levantó lentamente y cogió algo del pequeño escritorio. El billete de tren roto, el bolso recuperado y la última página del diario de Margaret. Creo que Margaret sospechaba que su muerte podría no ser accidental, dijo la señorita Marple. De hecho, creo que escribió esta nota como una especie de seguro. Le entregó la página del diario al inspector Buller. La escritura irregular y apresurada decía: «Si algo pasa, Erskine. El hombre en quien una vez confié. Lo sabe todo. Prometió paz, pero pretende silenciarme. La ley no encontrará la verdad, a menos que busque donde está prohibida. La cabaña de las rosas, el jardín, los adoquines». Buller levantó la vista bruscamente. «¿Encontraste su bolso debajo de esas mismas piedras?» La señorita Marple inclinó la cabeza. «Sí, lo colocó allí, Alice, quien temía que la policía lo tomara como prueba de su culpabilidad». Alice levantó la vista, con los ojos brillantes. «No la maté. Simplemente no quería que pensaran que lo había hecho. No sabía qué hacer». «No», dijo la señorita Marple con suavidad, «no la mataste, pero sabías en el fondo de tu corazón que algo había salido terriblemente mal». Se volvió hacia la habitación. El resto siguió con una eficiencia sombría. Mildred se hizo pasar por Margaret. Erskine, haciéndose pasar por el abogado, señor Finch, ya había redactado un nuevo testamento, asegurándose de que Alice fuera la heredera principal. Esperaban dejar pasar el tiempo suficiente para que el documento pareciera válido y la desaparición de Margaret pareciera voluntaria. Entonces, Mildred reaparecería, alegando que Margaret había cambiado de opinión y se había mudado al extranjero. «Pero el cuerpo de Margaret fue descubierto», dijo el reverendo Markstone en voz baja. «Y así Erskine huyó», confirmó la señorita Marple. Dejó que Mildred cargara con las consecuencias. Se hizo un silencio. Entonces, el inspector Buller habló. «Interpol ha sido alertada. Enviaremos fotografías a Portugal, España y Marruecos. Pero hombres como Erskine tienen una forma especial de desaparecer. Aunque nunca lo encontremos, ahora entendemos lo que pasó aquí». La señorita Marple miró por la ventana, donde el verde del pueblo se extendía con serena indiferencia. «Hay una cosa más», dijo. «Una pequeña cosa humana». Todos se giraron hacia ella. En su bolso, dijo en voz baja, Margaret guardaba una fotografía doblada de ella misma, de pie en un andén con Erskine, la misma foto que Alice encontró, aunque en una copia diferente. En el reverso de la foto de Margaret solo había escrito una palabra. Ella hizo una pausa. «Perdonado». Alice parpadeó rápidamente. ¿Todavía lo amaba? «No lo sé», dijo. La señorita Marple. «Pero ella recordaba el amor, y eso a veces es más poderoso que la justicia». Esa noche, la señorita Marple estaba sentada sola en el salón de Beechcroft. El fuego se había apagado, y Lavinia, tras regresar de la vicaría con la noticia de que Mildred Wynne había sido llevada a la cárcel del condado, se había retirado temprano. Afuera, la primera helada comenzaba a teñir de plata los setos. Señorita Marple se sirvió una copita de jerez y se sentó a pensar en sus recuerdos. Pensó en Margaret, digna, reservada, arrepentida, una mujer que había intentado demasiado tarde cambiar el rumbo de su vida. Pensó en Alicia, que había temido más las implicaciones que la verdad. Pensó en Mildred, que se había dejado llevar por la lealtad y la amargura. Y Erskine, que había desaparecido como un fantasma en las vías, dejando tras de sí solo traición.
El reloj dio las 10. La señorita Marple levantó su vaso en silencio. «A la verdad», dijo en voz baja, «por muy tarde que llegue». Habían pasado 3 semanas, desde que se reveló de forma silenciosa y devastadora la verdad tras la desaparición de Margaret Quayle. Pennycross-on-Tarn, como cualquier pueblo inglés que se precie, hizo lo que siempre había hecho tras la tragedia. Reanudó sus actividades con mayor decoro y en voz baja. Las campanas de la iglesia sonaron con más suavidad. Se pidió a los niños que se mantuvieran alejados del bosque. La fiesta de la cosecha se celebró, aunque con un programa reducido y un momento de silencio antes del juicio de la esponja. La señora Faraday, decidida a restaurar la dignidad, usó sus guantes negros durante 15 días, y el coronel Denning, todavía indignado por no haber sido consultado durante la investigación, comenzó a caminar a diario con un bastón con empuñadura de latón que nunca antes había usado. En Rose Cottage, las contraventanas estaban cerradas y el jardín se había dejado crecer libremente. Nadie había visto a Alice Quayle desde el día en que se llevaron a Mildred Wynne. Según la esposa del vicario, había empacado discretamente una maleta y tomado el tren de la mañana a Oxford sin dejar ninguna dirección. Algunos decían que viviría con un primo lejano. Otros decían que tenía la intención de empezar de cero, en un lugar anónimo, donde nadie preguntara por bolsos, testamentos o trenes que desaparecían. Lavinia Weeks, por su parte, reanudó sus tardes de bridge y sus reuniones benéficas con admirable serenidad, aunque ahora hablaba con más cuidado de parientes lejanos y sus problemas. En privado le había confesado a la señorita Marple que todavía revisaba la cerradura de la puerta trasera 2 veces cada noche. La señorita Marple había permanecido prácticamente en silencio desde que concluyó el asunto. Respondió a las preguntas restantes del inspector Buller, escribió algunas cartas aclaratorias a las autoridades de Farncombe y devolvió la fotografía de Margaret y Erskine al reverendo para su custodia. Luego, con su habitual reserva, reanudó sus paseos diarios y sus meriendas como si nada hubiera pasado. Pero Lavinia sabía más. Observaba atentamente a su vieja amiga durante aquellos días tranquilos. Cómo la señorita Marple se detenía en el horario del tren en la oficina de correos, cómo su mirada parecía vagar por los setos, como si aún buscara el último hilo suelto. Una tarde, mientras podaba los rosales, Lavinia dijo lo mismo. «Jane, todavía estás pensando en ello, ¿verdad?» La señorita Marple no levantó la vista de su tejido. «Claro», dijo simplemente. «Una mujer murió, otra casi se pierde, una tercera está en prisión. Y un hombre, el hombre que lo inició todo, ha desaparecido sin dejar rastro». Lavinia cortó una flor amarillenta. «¿Crees que no hemos oído hablar de él por última vez?» «Oh, no», dijo la señorita Marple. «Creo que ya hemos oído. Suficiente. Pero volverá a aparecer. Los hombres como Erskine no se desvanecen en el olvido. Cambian de nombre, cambian de país, pero nunca cambian de carácter». Lavinia guardó silencio un momento. «¿Crees que Alice sabía más de lo que admitió?» La señorita Marple suspiró. «Creo que sabía lo suficiente para temer que Margaret estuviera en peligro, lo suficiente para darse cuenta, demasiado tarde, de que la habían utilizado. Pero no creo que jamás imaginara que su tía moriría. ¿La compadeces?» «Los compadezco a todos», dijo la señorita Marple. «Incluso a Mildred». Eso sorprendió a Lavinia. «¿Mildred? Ayudó a encubrir una muerte». «Sí», dijo la señorita Marple, «pero no por odio, por lealtad, por amor quizás, mal dirigido sin duda, pero amor al fin y al cabo». Miró por encima del seto hacia el camino. «Es muy fácil pensar en el asesinato como algo dramático, un disparo en la oscuridad, una taza de té envenenada.
pero la mayoría de las veces es algo sigiloso, un momento de cobardía, un silencio cuando se debería hablar, un compromiso demasiado grande. Más tarde esa semana, la señorita Marple visitó la estación una vez más. El señor Welby, el jefe de estación, estaba puliendo una linterna en el andén cuando la vio acercarse. —¿De nuevo, señorita Marple? —preguntó con una media sonrisa. —Me gusta ver dónde terminan las cosas —respondió ella—, o cómo empiezan según sea el caso. Asintió con sabiduría. —¡Qué asunto tan extraño! Nunca pensé que vería algo así aquí. Pensé que nuestra mayor emoción fue cuando una caja de hurones se soltó del vagón de mercancías. Ella rió suavemente. Nunca hay que subestimar un pueblo, señor Welby. Son como estaciones de tren. Tantas caras van y vienen, tantas historias dejadas atrás. Recorrió el andén a lo largo, deteniéndose en el banco donde antes estaba el pino meciento su botón plateado. El viento le levantó ligeramente la bufanda y a lo lejos, la bocina de un tren resonó débilmente entre las colinas. Entonces se dio cuenta de lo cuidadosamente que la gente ocultaba lo que no quería que se viera. Un abrigo, pasado de una mujer a otra, un testamento reescrito, un bolso enterrado en un macizo de flores, mentiras ocultas en la rutina, crímenes camuflados en la cortesía, y sin embargo siempre se le escapaba algo, un botón, un nombre, una mirada demasiado cuidada. Margaret Quayle había pasado las últimas semanas de su vida intentando recuperar su historia. Había ocultado su miedo tras la rutina, igual que Pennycross ocultaba sus secretos tras banderines y bizcochos, pero la verdad, una vez plantada, había crecido, como una semilla tenaz que se abre paso entre la grava. La señorita Marple se sentó en el banco y se permitió un momento de quietud. Ella no pensó en Erskine, ni en la ley que continuaría buscándolo. Pensó en Margaret, en la fotografía guardada dentro del relicario, en la palabra que había escrito en el reverso: perdonado. No era justicia, no del todo, pero era algo más profundo, una negativa a dejar que la amargura tuviera la última palabra. La señorita Marple se marchó de Pennycross 3 días después. Lavinia la despidió en la estación, envuelta en su abrigo de viaje y cargando su cartera que contenía un calcetín a medio tejer, 2 novelas y un pequeño cuaderno atado con una cinta roja. El tren de las 11:22 a St. Mary Mead llegó exactamente a tiempo. «Ojalá te quedaras una semana más», dijo Lavinia. «Todavía queda el concurso de tartas de manzana y creo que disfrutarías de la crema de limón de la señora Rowntree». «Tentador», dijo la señorita Marple. «Pero los crímenes se acumulan en mi ausencia». Se abrazaron cálidamente. Al subir al tren, la señorita Marple se dio la vuelta. «No pierdas de vista la vieja cabaña de Mildred», dijo. «Puede que la vuelvan a alquilar pronto, y tiene el tamaño perfecto para guardar secretos». Lavinia se rió. «Lo haré. Y Jane, gracias». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Para nada, querida. Es simplemente observación y muy buena memoria para los errores ajenos». A medida que el tren se alejaba, Pennycross se perdía en la distancia, con sus tejados suavizados por la bruma otoñal. Y la señorita Marple, sentada junto a la ventana, cerró los ojos por un momento, pensando no en el asesinato, sino en el recuerdo de cómo incluso en los lugares más tranquilos, la naturaleza humana sigue siendo el sonido más fuerte de todos.